Mientras la vieja Europa desplomaba sus excesos imperialistas en el desastre de la Primera Guerra Mundial, la Rusia zarista, al otro lado, lanzaba un gemido agónico que el aislamiento bélico haría aún más estridente. La fe en el progreso que sus vecinos sublimaban en la contienda se convirtió para los rusos en el motor de un engranaje imparable, capaz de producir el objeto por excelencia, la Revolución de Octubre. Como un espejo bifocal de destrucción, reflejando el fuego de las viejas estructuras del continente, las fronteras rusas quedarían cerradas a cal y canto hasta 1921. Y en esa opacidad impuesta, la creatividad rusa liberaría sus fantasmas y sus sueños hacia un movimiento rompedor que se jugaba en un solo pulso, la transformación del arte y de la vida. Bueno, el constructivismo en primer lugar es un movimiento europeo general que tiene en cada uno de los países su interpretación propia. No es lo mismo el constructivismo en Holanda o en Alemania o en la Unión Soviética. Y naturalmente en la Unión Soviética el constructivismo tiene un elemento añadido, que no es que sea exclusivo, pero sí más radicalizado, que es el componente de revolución artística y tentativa de cambio social. Pero es al mismo tiempo una revolución artística y política. Sí, artística. Sucede de modo muy tramado. Sí, de un modo muy trabado y al mismo tiempo muy conflictivo. Nos ha jodido. Es decir, que en contra de las opiniones ingenuas que se piensa que hay una alianza extrema, pues las cosas fueron muy complicadas durante toda la gestación y evolución. Vladimir Tatlin, padre inspirador del constructivismo, había definido los ideales del utilitarismo, la funcionalidad y la abstracción como el empeño tricolor de la emergencia revolucionaria del arte. Rodchenko y Popova, representantes ejemplares del movimiento en su plenitud artística y social, reniegan del cuadro de Caballete, de la obra de arte única apadrinada por las élites para el mero goce de su narcisismo. Juntos indagan las posibilidades de un arte orientado a la colectividad, un arte adaptado al nuevo orden industrial que estaba por venir y a las necesidades de la patria socialista. Yo cuando te digo que es a la vez política y artística, obviamente no estoy cayendo en la ingenuidad de pensar que es inmediata o efectistamente política, sino que la misma revolución formal que se auspicia tiene una resonancia política, quizá porque hay una homología muy clara entre las elaboraciones formales y lo que se pretende que suceda en términos de acción, en términos políticos. Artistas como Tatlin y Malevich, refrescados por las vanguardias europeas, a pesar de las distancias y de las bombas, conducen su experimentación formal hacia el suprematismo, hacia la pintura pura, la creación absoluta, hasta el límite donde la pintura se extingue, se niega a sí misma. La revolución artística en cuanto a la crítica de la representación o el abandono definitivo, pues se produce, como sabemos, ya a partir de 1915, a partir más bien de los manifiestos del formalismo lingüístico del año 13-14, la ópera Sobre el Sol de Malevich y compañía, y sobre todo a partir de la exposición de 1915, en lo que se llama la primera fase del suprematismo, que es la estática, que es ni más ni menos que el famoso cuadrado negro o blanco sobre blanco, o negro sobre blanco, o rojo sobre blanco, en fin, el cuadrado en una palabra, ¿no? El cuadrado, dotado del ascendiente geométrico para la regeneración de la pintura, deviene inobjetividad. Su división y movimiento da lugar al rectángulo, al triángulo, al círculo. Los colores se reducen progresivamente al lenguaje del silencio. Y ahí es donde se puede seguir muy claramente. Yo creo que en la exposición tiene algunos huecos en ese sentido, pero se deja ver claramente que esa línea compositiva primero rompe determinadas formas de organizar las composiciones, pero luego acaba rompiendo incluso las formas mismas en que las composiciones se hacen. Por supuesto. Y se pasa de la pintura a la fotografía, y de la fotografía progresivamente a la construcción de ambientes, de espacios como este en el que estamos, y finalmente a la producción de realidad, a la producción de situaciones sociales y políticas. Popova, que había abrazado la doctrina suprematista en su versión dinámica del grupo Supremus junto a Exter, Rozanova y Malevich, irá definiendo sus búsquedas experimentales hacia la arquitectura pictórica. En respuesta, probablemente a la huella de corrientes tan diversas como el arte clásico renacentista, la iconografía medieval rusa, el cubismo o el futurismo.
Pero claro, esto plantea un problema fundamental, que es el abandono definitivo no solo de la representación, sino el abandono definitivo de los géneros artísticos vinculados a la tradición, en concreto a la pintura. Y después el abandono también de que se produce el debate entre composición y construcción. La composición queda mucho más vinculada con el aspecto pictórico y la construcción con el aspecto escultórico, para entendernos, y de ahí ya damos el salto paulatinamente a través de distintos ejercicios hacia el arte de producción. El grupo constructivista en acción, que compartirían Rodchenko y Lisitsky, derivó en una nueva tendencia, donde la línea se convierte en la matriz de una nueva visión pictórica y social del mundo. El monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, una maqueta fastuosa que nunca llegaría a materializarse, incitaría al salto de la construcción lineal a la espacial. Rodchenko sostenía que cualquier persona que fuera capaz, persona o comunidad, que fuera capaz de organizar su propia vida, en algún sentido era un artista, porque para Rodchenko el arte es fundamentalmente un modo de organización, de organizar la percepción, de organizar la experiencia y de organizar finalmente la transformación del mundo. Para mí es muy importante entender esto no de un modo voluntarista, un modo ingenuo, sino entender que tiene siempre una pata formal, porque ese modo de organización primariamente, en tanto que alguien es artista, se va a notar en la materia con la que trabaja, sea fotografía, sea perspectiva, sea composición, pero es muy importante notar que ese modo de organización, y es en el sentido en que yo creo que esta exposición pueda ser relevante, este modo de organización se ve en la obra y debería poder ser en la vida de la gente que la ve esa obra. El objeto, condenado hasta entonces al injusto estatismo de la visión clásica, se abre a la multiplicidad de los puntos de vista y al dinamismo de la percepción. Una de las más puras exploraciones formales que huye del fondo de los contenidos, precisamente para hallar en sí misma el sentido. Las investigaciones del laboratorio constructivista, en el que Rodchenko y Popova participan, la muerte del arte y la construcción de la arquitectura, entendida como construcción del socialismo, consolidan su compromiso revolucionario. Eso refleja muy bien de lo que estamos hablando. Es decir, el constructivismo se produce en una sociedad tecnológicamente atrasada, una sociedad agraria, como bien sabemos, y la obsesión del poder soviético es ponerse al mismo nivel que los países occidentales, siguiendo aquella tesis, por otra parte bien conocida, de Marx, de que las revoluciones solo podían tener lugar y sobre todo éxito en los países industrializados. A partir de ahí, toda la ideología del constructivismo es una ideología de revolución industrial y por tanto técnica, no tanto tecnológica todavía, pero básicamente técnica. Ese es para mí un punto de partida importante. No sé si quieres añadir algo a este respecto. Bueno, yo creo que el constructivismo en ese sentido tiene mucho del contexto específico de la Rusia de los años 20, años 30, con el atraso histórico en términos técnicos, y mucho de la fascinación muy conectada con el futurismo, de la fascinación muy del tiempo también, con lo mecánico, con lo veloz, con lo brillante, tal. O sea, es obvio que está ahí. Creo que ahora a nuestros ojos obviamente todo eso ha pasado por 2 o 3 crisis y 2 o 3 refacciones, y creo que es interesante pensarlo en la medida precisamente en que en el sentido que tú estás recordando, o sea, el hecho de que la electricidad contribuya a modificar hábitos sociales que son absolutamente miserables o deleznables. El tríptico rojo, amarillo, azul, de colores puros, sin mezclas, pone fin a la investigación constructivista, dando paso a la arquitectura, al diseño y al arte de producción. Rodchenko, Bárbara Stepanova, Popova, Besnin y Alexandra Ester hacen su renuncia oficial a la pintura en la famosa exposición de Moscú de 1921, 5×5 igual a 25. A partir de esta fecha, el constructivismo se convertiría en imagen de marca de la nueva política económica de Lenin a través de los trabajos publicitarios. Fíjate lo curioso de cómo van produciendo la transición entre las propuestas todavía ligadas a la tradición pictórica y todavía ligadas a la tradición, grosso modo, escultórica, y cómo esas se van transformando en una serie de objetos que no están presentes en esta exposición, pero creo que hay alguno presente, que eran, por ejemplo, las primeras tentativas de configuración de la vida fueron los kioscos.
o las tribunas de mítines políticos o de radios, lo que fuera, ¿no? Y progresivamente van avanzando hacia el ámbito, por ejemplo, del interiorismo, como es este ejemplo que tenemos aquí, que es un club obrero, que es una transposición del concepto de Lissinsky en otro sentido más abstracto, espacios de demostración, que en este caso son espacios de demostración de la vida cotidiana. Al fin y al cabo todo esto acaba desembocando en lo que tú has llamado alguna vez los nuevos comportamientos artísticos, que son artísticos y son extraartísticos también, pero que de alguna forma tiene que ver con esa lenta transformación de lo que, sin dejar de ser formal, se va convirtiendo de hecho en un modo de hacer, en un modo de organizar la vida y el comportamiento fundamentalmente, ¿no? En esos mismos años, en la Europa triturada por la guerra, la ciencia comienza a experimentar un creciente dinamismo con la física cuántica, la óptica, la lógica, la epistemología y la psicología de la percepción, deslumbrada por los parámetros estructuralistas. Un despliegue de conocimientos acerca del mismo objeto, la naturaleza, pero examinado ahora por un aparato de percepción sin precedentes. Pero es que incluso la tesis clásica de la imitación de la naturaleza nunca ha sido la de la imitación mecánica, un reflejo servil, sino siempre ha sido, como decía Goethe, como decía Aristóteles, la imitación de lo vivo cuando está viviendo, o sea, de lo formante, de lo que se está formando. Y en ese sentido, Rodchenko, esta exposición, o lo que queramos ver en el constructivismo, sí es muy relevante para la vida cotidiana de la gente. No porque la imite o la represente o la reproduzca, ni mucho menos, como hemos dicho, sino porque de alguna forma pone a funcionar las operaciones básicas mediante las cuales tú construyes tu percepción. Y además operaciones diferentes. Al configurar vida, configuración de vida, que es evidentemente una expresión que procede del siglo XVIII y que procede del término alemán de configuración, ¿no? Pues es tanto la vida cotidiana, que es una obsesión indudablemente productivista a partir del año 21 y sobre todo el 22, como la vida también de la producción industrial en general, es decir, el ámbito sin más de la producción, lo cual quiere decir que está afectando a configurar los diferentes ámbitos de vida que revierten todos ellos en la cotidianidad. Trabajar para la vida, no para palacios, iglesias, cementerios y museos. Trabajar en medio de todos, para todos y con todos. No hay nada eterno, todo es temporal. La conciencia, la experiencia, el objetivo, las matemáticas, la técnica, la industria y la construcción. Eso es lo que está por encima de todo, por encima del arte. Es como cuando uno toma una página y decide trazar una línea. Desde el momento que trazas una línea, te ves obligado a trazar otras. No da lo mismo la línea que traces, sino que el principio condiciona al final. De alguna manera la forma... En el arte sucede lo mismo, ¿no? Tú no puedes alegremente utilizar unas formas sin consecuencias. Esas formas te van llevando progresivamente a otras, y hasta que te van llevando a la vida cotidiana en el caso concreto. Eso es lo que yo llamo la lógica repertorial que tienen las formas, cuando efectivamente cuando estás en un determinado modo de relación tiene su propia legalidad interna y su propia autonomía, que está formante, que no es reducible a concepto, ¿no? Pero que está sometida a ella. Y esa es la verdadera matriz de la autonomía, esas formas que al fin y al cabo constituyen repertorio, en sentido antropológico, de nuevo, como decía Marx, y en sentido cultural, claramente. Popova abandonaría también la pintura de estudio para dedicarse al diseño de escenografías de teatro, de vestuario y para cumplir su misión educativa en el Teatro de Cutemas y en el Instituto de Cultura Artística INCUC. En 1924 fallecía en Moscú, víctima de la escarlatina. Yo en el fondo creo que al final todo periodo artístico, y con las vanguardias es obvio, es evidente, solo que con el caso soviético es todavía más explícito, pero era común, esta voluntad de transformación y de realización sabemos que es común al ámbito soviético y al ámbito centroeuropeo, ¿no? La diferencia estribaba que aquí tenía una adjetivación, pero en lo sustantivo era lo mismo, y tenía distintas adjetivaciones, incluso en términos ideológicos o políticos. Pues vamos a poner una adjetivación o bolchevique, una adjetivación de socialdemócrata, una adjetivación hasta incluso conservadora, ¿no? Claro. En el ámbito holandés, por ejemplo. Pero esas adjetivaciones no impiden que tengan todos un sustrato común, que es ese cambio del reflejo a la configuración. Claro. Eso me parece interesantísimo. Para mí, por eso yo hago siempre énfasis en el tema de la autonomía. La adjetivación puede ser la que sea,
Pero lo que podemos sacar en claro de todo eso es si en esos procesos, primero de construcción artística estrictamente formal y luego de sus homologías en el nivel de los comportamientos o de la transformación de tus entornos, saber si en ese proceso hay o no autonomía. La autonomía experimentadora de Rodchenko le condenaría más tarde al rechazo por sus propios colegas de movimiento, siendo acusado de formalista burgués en la revista Lev, cuyas portadas él mismo había diseñado. Y esta confrontación le devuelve, como por necesidad, a la indagación fotográfica y a intentar quebrar, también en este medio, las convenciones del objeto y del espacio, relegadas a la visión que él denominaba desde el ombligo. En realidad, el asunto de la fotografía en los constructivistas tiene que ver con la voluntad de captar la realidad del modo más literal posible, y eso se llamaba en aquella época, empezó a llamarse factografía, es decir, fotografía de los hechos. De los hechos, como si los hechos existieran. Como si los hechos existieran. Ya ves tú. Y en ese sentido, la pretensión que tenían pues era la ilusión de captar tal cual lo que veían. Esa es la tentativa que se ve claramente en el cine. Nadires, cenitales, escorzos, perspectivas incómodas, casi imposibles que impiden descifrar el objeto y sugieren un mundo distinto, una nueva interpretación de los elementos en disputa, una nueva filosofía de la mirada. El cine Ojo de Bertov, dispuesto a captar el pálpito incesante de la realidad como una verdad entregada desde la experimentación al observador implacable, firmaría las premisas de Rodchenko en la factografía. Claro, lo que de hecho para mí es la parte que tenían más potente en términos también políticos. Sí. O sea, el hecho de que estuvieran haciendo énfasis en la posibilidad de inventar nuevas formas de organización de la percepción. De hecho, reconocer que la percepción existe como un hecho puro, poco menos que está ahí, que solamente basta con coger la cámara y echarte a la calle, es justamente renunciar a lo que más potente podía haber tenido. Bueno, pero ahí estaba el gusanillo del realismo, es decir, el realismo socialista, para llamarle de alguna manera. Claro, piensa que a partir de 1923 las tendencias de realismo, realistas grosso modo, que también eran plurales, no eran únicas ni exclusivas, pero casi todas del arte tradicional, pues son artes que acentúan el realismo. Claro. A medida que avanza, diríamos, la industrialización y el socialismo en un solo país, ya posteriormente lo que prima es la tentativa de reflejar esa realidad. El constructivismo más tardío y contradictorio, que pretende convertir a los ingenieros de la producción en ingenieros de la conciencia a través del fotomontaje, comienza a agonizar con la llegada de Stalin. La búsqueda de la experimentación y de la autonomía se pegaba de bruces contra el muro de la dominación ideológica. A mí me parece que a la hora de pensar si el constructivismo, como cualquier otra vanguardia, ha triunfado o ha fracasado, que es una pregunta que mucha gente se hace, creo que ahí hay que ser rigurosamente clásico, rigurosamente marxista. Es decir, que el mayor triunfo que podría haber tenido el constructivismo es fracasar. Es decir, es lograrse de alguna forma expandir sus puntos nodales de innovación formal y por tanto disolverse como tal vanguardia, porque todas las vanguardias son negatividad. Bueno, es que inevitablemente se disuelve, es decir, desde el momento efectivamente en que se realiza, se consuma. Claro. No solo se consume, sino que se consuma, que es todavía más importante. Claro. Y al consumarse, de inmediato, evidentemente, da lugar a otra fase diferente. Ajá. Con lo cual, el tema de la consumación ya no se produce necesariamente tanto en el mundo solo de las artes, sino en el mundo de la cotidianidad, y esto es lo que se ha producido. Claro. ¿No? Para mí, entonces, una pregunta de si el constructivismo ha fracasado o ha triunfado estaría muy mal planteada. No tiene sentido esa pregunta. Lo que habría que preguntarse es ¿qué significa que el constructivismo se consume, se haya consumado, quiero decir, ¿sabes? Y qué podemos sacar en claro nosotros, como agentes sociales, como agentes políticos y como pensadores del arte? Pongamos un ejemplo muy sencillo, este que estamos viendo de Richard Serra. Este que estamos viendo es un modo determinado de entender la escultura, que evidentemente la encontramos ahora mismo metida en la sala del museo, pero podría estar también en el espacio público cualquiera.
Como muchos otros movimientos de vanguardia, el constructivismo se desvaneció en las aguas seductoras, pero inmensas, de sus postulados utópicos, convertido, eso sí, en engranaje imparable, en inspiración, en modelo para los nuevos lenguajes que estaban por venir y para los retos y los peligros de la experimentación futura.